Le comento que estamos en una serie que se llama Sepulcros Blanqueados. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama la serie? Sepulcros Blanqueados. Y estamos revisando a detalle Mateo capítulo 23. Mateo 23 es la estructura de todo lo que estamos conversando desde la semana pasada. Pero lo que sucedió fue lo siguiente. Es la última temporada en la que Jesús está moviéndose en medio de Jerusalén. Y son los días antes de su crucifixión. Y cuando Él llega a Jerusalén, va a tener un montón de confrontaciones públicas con líderes religiosos. Y en capítulos anteriores, como el capítulo 21, el capítulo 22, usted puede encontrar situaciones como la entrada triunfal. Él entra en un pollino, y cuando esté del pollino, en esta entrada, la gente empieza a gritarles y decir: Hosana al hijo de David. Y eso fue explosivo, fue políticamente y religiosamente complicado, porque los líderes entendían perfectamente lo que estaba ocurriendo y sabían que estaban nombrándolo como Mesías. Entonces ahí la tensión empieza a subir. Luego de eso, lo que va a hacer Jesús es entrar al templo. Y ahí está la circunstancia complicada para ellos, porque Él va a voltear las mesas y expulsar a los vendedores del lugar. Va a empezar a denunciar la corrupción espiritual que había dentro de la iglesia. También esto va a ser muy controversial. Inmediatamente después se van a reunir alrededor de él los principales sacerdotes y le van a preguntar: ¿y tú con qué autoridad estás haciendo esto? Jesús les va a responder y va a exponer su hipocresía, preguntándoles acerca del bautismo de Juan. Y le va a plantear dos parábolas que son controversiales también para ellos. Una es la parábola de los dos hijos que los invita, que Dios les dice que vaya a cuidar el viñedo. Uno lo hace, el otro no lo hace, y uno queda como obediente, el otro como desobediente. Y luego va a hablar acerca de las fiestas, de las bodas, y cómo invitó a muchos, pero esos muchos no entraron, no llegaron. Y luego de eso va a intentar hacerles comprender el corazón que ellos están teniendo. Ellos van a increparlo públicamente y van a querer hacerlo quedar mal. Se le va a presentar un fariseo que le va a preguntar: ¿y qué hacemos con los impuestos? ¿Hay que pagarle al César o no? Y él va a dar la clásica respuesta: denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Se le va a presentar un saduceo y el saduceo le va a hablar acerca de la resurrección. Y Jesús le va a decir: ustedes se equivocan, caminan errados porque ignoran las escrituras. Mira, todo lo que te estoy contando es porque la cosa se está poniendo muy candente para Jesús en medio de Jerusalén. Al final Jesús va a hacerles una pregunta. Y aparece luego un intérprete de la ley. Y el intérprete de la ley le dice: ¿y cuál es el gran mandamiento? Y él le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Y él les va a hacer una pregunta, y esa pregunta va a ser: ¿y ustedes al final qué opinan del Mesías? ¿Cuál es su perspectiva? Porque David fue aquel que dijo que va a llamar Señor al Mesías, y ustedes no me llaman Señor. Este capítulo 22 termina diciendo que nadie podía responderle palabra alguna. No había manera de encontrarle un espacio a él. Y en Mateo 23 lo que va a hacer es dar un veredicto final. Diga conmigo: veredicto final. Este capítulo 23 se divide en tres partes. La primera de ellas es la introducción para darles el veredicto final. Ustedes están obrando de esta manera. La segunda parte va a ser la explicación de por qué están obrando de esa manera. Y cuando les hablo a los fariseos, hay una lista de ayes que les da. 8 en total, 8 ayes. Si uno estudia a detalle un poquito esto de los ayes, va a poder hacer una conexión con las bienaventuranzas. Y esa es la estructura de nuestra serie: los ayes. Porque si usted revisa Mateo capítulo 23, no sé si alguien puede ver su Biblia o prender su Biblia. Abra su Biblia en Mateo capítulo 23. Usted va a ver el versículo 13 de Mateo 23: un ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En el versículo 14: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En el 15, una vez más. En el 16, prestó atención. En el 16 dice: ay vosotros, guías de ciegos. En el 23: ay de vosotros, escribas. Otra vez en el 25, lo mismo en el 27, lo mismo en el 29.
Estos 8 ayes van a ser la estructura de nuestra serie. Hoy nos corresponde hablar el primero de los 2 ayes. Pero yo sé que muchos me están mirando como, ¿de qué está hablando? Déjeme hacerle un resumen rapidísimo de la semana pasada. ¿Le parece? Rapidísimo. Si usted me presta atención en esto, le aseguro que vamos a estar bien. ¿Puedo tomar un examen tal vez? Bueno, usted se sabe de memoria todo este cuadro. Esto era toda la prédica de la semana pasada. Les expliqué que los saduceos eran la gente encargada del manejo del templo y que inicia en este punto y termina en este otro punto con la destrucción. Que ellos tenían como base principal la Torá, los 5 libros que están acá. Luego estaba el Tanaj, que son lo que usan los fariseos, el judaísmo intelectual, y los escribas, que son los 64 tratados. Estas son las personas que se movían cuando Jesús estaba moviéndose o caminando en esta tierra. A estos 3 grupos, a los escribas, a los fariseos y a los saduceos, a todo el Sanedrín siguiente, lo que hace es decirle: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Solo por contexto, lea conmigo los primeros versículos para saber lo que hemos hablado la semana pasada. Yo leeré un versículo, usted leerá el siguiente, ¿de acuerdo? La Biblia dice eso. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: 2, 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Usted ya sabe lo que es una cátedra, lo que es escriba y lo que es fariseo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hace. Verso 4, 2, 3. Difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. 2, 3. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. 8, 2, 3. Que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros. Verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Vamos, 2, 3. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. 2, 3. Usted ya se sabe estos versículos, lo hemos desglosado la semana pasada. Ahora aquí viene lo nuevo, en el verso 13. Mire lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. Lee el 14, 2, 3. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ok, ahora sí, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Los que cierran la puerta. El corazón de un fariseo va a ser eso: aquel que cierra la puerta del reino de Dios. El verso 13 aclara justamente esta parte: porque cerráis el reino de los cielos. Esta palabra cerrar viene de una palabra en griego que es la palabra kleio. Kleio significa bloquear, significa impedir acceso, clausurar la entrada, una obstrucción deliberada del acceso. Lo que está pasando con nuestros hermanos allá en La Paz, allá en Cochabamba, que los han bloqueado. Esa es la actitud de un fariseo. El detalle es que no bloquean una ciudad, el detalle es que no cercan una ciudad. El detalle es que este corazón fariseo lo que hace es bloquear la entrada al reino de Dios. Empieza a cerrar los espacios para que no puedan acceder. Hacen una obstrucción a la puerta. La puerta, arquitectónicamente, no solamente es un elemento físico. Qué bonita puerta. Por definición, una puerta es la transición entre 2 dimensiones. Sí, yo sé, suena medio extraño, pero una puerta por definición es eso, es un lugar de transición. Diga conmigo, transición.
Es más, el término correcto es una transición dimensacional entre dos dimensiones. Si usted está afuera, pasa la puerta, está adentro. No puede estar adentro y afuera al mismo tiempo porque se va a llevar un portazo. El que está justo en medio es un estorbo. Lo que está diciendo es que hay una transición de dimensión, el reino de los cielos y la vida de las personas. Pero el reino de los cielos no se refiere principalmente a vivir en el cielo. No les está diciendo van a entrar al cielo. El reino de los cielos es el término que habla acerca del gobierno activo de Dios manifestado por el rey que es el Mesías. Por eso cuando Jesús comienza su ministerio, cuando tienen ellos el concepto de el reino de los cielos, Jesús empieza a predicar y empieza a decir, ¿saben? El reino de los cielos se ha acercado. Los fariseos no tenían excusa, porque los fariseos comprendían, cantaban la actitud que ellos tenían que tener cuando aparezca el rey de los cielos. Salmo capítulo 24, verso 7 dice lo siguiente: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y va a entrar el rey de gloria. Esto es algo que cantaban ellos. Hay una puerta que se tiene que abrir para que el rey entre. Y para la explicación del pueblo decía, ¿y quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Él es el rey de gloria. Para que les quede claro, el verso 9 también decía lo siguiente: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas. ¿Para qué? Para que entre el rey de gloria. Y llegó un día que llegó el rey de gloria, el rey de este reino. Y el problema es que tanto cantaban, que terminan cerrando la puerta. Sí, esta palabra, kleio, cerrar la puerta. Ese fue el problema. Mateo capítulo 4, verso 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. La puerta se ha abierto. Ya es un acceso para todos. El reino se acercó porque el rey ha llegado. ¿Qué significaría entonces cerrar la puerta? Cerrar la puerta es impedir que las personas reconozcan o reciban o se sometan al gobierno de Dios revelado por Cristo. No olvidemos que esta puerta para entrar al reino de Dios siempre fue Jesús. Juan capítulo 10, verso 9: yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare será salvo. El problema está aquí, en el verso 13: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. La puerta ya estaba abierta, pero se les ocurre poner una cadena de discoteca, ¿no? Nadie puede entrar. ¿Y sabe cuál es el problema? Dice, ustedes tienen este problema, fariseos, porque aunque todo ya está puesto, todo está claro para que lo hagan, tienen un síndrome de cadenero. Lea conmigo esta parte. 2, 3. Pues ni entran vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. La puerta estaba puesta, la puerta estaba abierta, pero este se para y dice, tú no entras, tú tampoco entras. ¿Y sabe qué es lo peor? Síndrome de cadenero. Él tampoco entra. Allá adentro está la fiesta, pero él tampoco entra, y tampoco deja entrar a los demás. Y ese síndrome de cadenero de discoteca, lamentablemente podemos tenerlo muchos de nosotros. Una vez más le digo lo que le dije la semana pasada: esta prédica es primero para el pastor. Primero para el pastor. No estoy hablando absolutamente de nadie, pero muchos de nosotros, y nosotros como iglesia, muchas veces podemos tener esa actitud. Porque ojo, este hombre era un experto en la escritura, experto y formado en la Torá, que él tenía reconocimientos espirituales, pero lamentablemente nunca había entrado al reino, por más de que el reino ya estaba abierto para ellos. Y no era un concepto abstracto, porque Jesús no podía exigirles que hagan algo que él no les había pedido antes. Porque por cierto, hubo un fariseo que tuvo una charla muy personal con Jesús. No, Nicodemo. Pero este sí le preguntó, oye, ¿y cómo se entra el reino de Dios? ¿Cómo se entra el reino de los cielos? Y Jesús le da toda una cátedra a este Nicodemo, a este fariseo que vamos a ser generosos con él y decirle que sí entendió, aunque no estamos tan seguros de que haya entendido. Porque Jesús tiene una charla con Nicodemo, que era fariseo. En Juan capítulo 3 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3 y verso 5, léalo conmigo. Lea el verso 3, a la cuenta de 3, 2, 3. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El verso 5 se pone más intenso. Dice la Biblia lo siguiente: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, diga conmigo, de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Mire que hay una diferencia entre el verso 3 y el verso 5. El verso 3 dice, no puede ver el reino de Dios, y el otro dice, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuán diferente es el asunto? Mire, estamos a puertas de un mundial, y hasta donde sé, la mayoría de nosotros vamos a ver el mundial. Pero el que va a entrar es aquel que ya tiene sus entradas y su pasaje para Estados Unidos y para México y para Canadá. No sé si usted ha ido alguna vez a un partido, pero estar en un partido de fútbol es mucho más emocionante que simplemente verlo y gritarle a una pantalla, ¿no? ¡Ah! ¿No? Nosotros vamos a ver, otros van a entrar. Pasa exactamente lo mismo. Hay muchos que simplemente lo van a ver, y aquel que lo va a ver es aquel que nace de nuevo, aquel que reconoce a Cristo en su corazón como su Señor. Pero hay un grupo de personas específicas que no solamente van a ver esto, sino que van a entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios ya se ha acercado. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios está en medio nuestro. Pero para que una persona experimente lo que está sucediendo dentro del reino, tiene que tener dos características. La primera es nacer del agua, y la segunda es nacer del Espíritu, o estar en el Espíritu. Esa es la garantía de estar en el reino. Lo más cercano al reino es la iglesia de Cristo, porque somos su cuerpo y Cristo es el rey de este reino. Por eso estar en Cristo, estar en el reino, es participar de las cosas sobrenaturales que Cristo hizo. Cristo está manifestando su reino, y su reino va a ser manifestado por medio de la iglesia. Y eso solamente uno lo experimenta cuando empieza a tener una relación con el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es lo que pasa con el corazón fariseo? El corazón fariseo lo que va a hacer es poner un límite. ¿Sabe qué? No te relaciones con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que vivamos con el Rey, y de la manera como el Rey vivía. Marcos capítulo 16 verso 17 dice lo siguiente: estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y van a sanar. Hermano, la vida cristiana es de las cosas más emocionantes que existe. La vida cristiana no es venir los domingos en la mañana y cumplir un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana, escuchar una prédica, espero que sea muy buena, y salir de aquí diciendo qué bonita prédica, qué bonita alabanza. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es echar fuera demonios, orar por los enfermos, sanar, hablar nuevas lenguas. Es caminar con los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Un cambio de carácter, porque Cristo está con nosotros. Una comunión con Dios es leer su palabra y que su palabra se nos revele, y que podamos encontrar entre líneas la palabra misma de Dios, escuchar su voz y caminar conforme a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Eso es la vida cristiana. Así es como funciona. Hermanos amados, no se resume a solamente 2 horas de estar en la iglesia, o venir a un discipulado, o a un estudio bíblico entre semana. Es importante, claro que lo es, pero ahí está el problema. Habemos muchos de nosotros que lamentablemente hemos encasillado la vida cristiana a eso. Y peor aún, habemos muchos de nosotros fariseos que hacemos que la gente se acostumbre a eso. La vida cristiana es una vida intensa, no es una vida de liturgia. Miren, amados hermanos, cuando la palabra de Dios nos explica lo que Cristo vino a hacer en Mateo capítulo 3 verso 11, fue clarísimo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua es bueno, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no estoy digno de llevar, Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Mire, pasa lo siguiente:
Hermanos, Juan entendía que su ministerio era preparar el camino para Jesús. Por eso es que se levanta Juan y empieza a hablar y explicar acerca de el arrepentimiento y bautícense. Y está bien, si hacemos una encuesta aquí, la mayoría somos bautizados, por no decir todos. Pero tiene que venir uno que va a llevarnos una transición de dimensión para poder caminar en la vida del Espíritu. El problema está en que muchos se quedaron en esa predicación, en la predicación del arrepentimiento para perdón de pecados. Pero muchos de nosotros no avanzamos a la plenitud de Cristo. Incluso el que empezó a predicar el arrepentimiento, incluso Juan. Porque Juan dice, es necesario arrepentirse. Y vengan, vamos a hacer el rito de poderlos meter al agua. Pero ojo, el reino de los cielos es agua y es espíritu. Y lo que hace Juan es decir, miren, este es el Cordero de Dios, a este sigan. Juan capítulo 1, versos 35 y 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y miraron a Jesús que andaba por allí y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Estos dos de sus discípulos hicieron lo correcto. Lo correcto era seguir a Jesús. Hermosa la ceremonia del bautismo, pero ahora hay que seguir a Cristo. ¿Y tú, Juan? ¿Qué pasa contigo, Juan? Porque en la Biblia hay un registro de aquellos que se volvieron discípulos de Jesús, y estaban dos de Juan. Pero Juan no era discípulo de Jesús directamente. Algo pasó con Juan, que Juan se quedó todavía bautizando un poquito más. ¿Y sabe qué pasó con la lejanía de Juan? Hizo que este Juan empiece a meterse en cosas que no tenía que meterse mientras estaba haciendo su liturgia. Y dijo, este rey, mira, este rey es de lo peor. Este rey realmente y su esposa, ni hablar de su esposa. Su esposa es peor, esta Jezabel. No, fatal. Siguiente. Y lo agarra al otro, ¿no? ¿Te arrepientes? Te arrepientes, sí, muy bien. Porque esta Jezabel fatal. Y esta Jezabel es terrible. No, y su mamá. Su mamá debe ser peor. No, ay, perdón. Entonces, y la liturgia del bautismo se quedó ahí. Tanto fue el problema que eso le costó la cabeza, porque luego de eso lo ponen preso. Y a lo que está preso, a Juan terminan matándolo. ¿Sabe qué pasó en los últimos momentos de Juan? Mateo capítulo 11, verso 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Qué, Juan? O sea, Juan dijo, este es el Cordero de Dios, a él sigan. Y se dedicó a hacer sus cosas, a seguir. Pregunto yo, Juan, ¿por qué tenías discípulos? Si tú deberías haber sido un discípulo más de Jesús. Juan, ¿por qué hiciste eso? Miren, el problema está acá. Todos los que caminaban con Jesús empezaban a caminar en el Espíritu. Ahí estaban sus señales. Pero este Juan se quedó simplemente en el agua. Pero la manera de entrar al reino de Dios es agua y es Espíritu. ¿Quiere otra prueba de esta partición de agua y Espíritu? La iglesia primera era espectacular. Todos eran bautizados en agua. Eran buenos creyentes, tenían la liturgia, pero muchos de ellos no estaban bautizados con el Espíritu Santo. Un ejemplo, un predicador impresionante. Su nombre era Apolos. La Biblia dice esto en Hechos capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Mire cómo era este Apolos: elocuente, poderoso en la escritura, enseñaba bien la Biblia. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque, cheque eso, solamente está el verso 25. ¿Vio la parte amarilla? Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Verso 26. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Usted ya sabe lo que es una sinagoga, lo hablamos la semana pasada. Sabe la definición de una sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y cheque y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué habrá sido más exactamente el camino de Dios? ¿Qué sería lo que Priscila y Aquila estaban estructurando dentro de la iglesia de Éfeso? Este mismo libro, un capítulo más atrás, sigue hablando de Éfeso y dice lo siguiente:
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos ya se fue porque aprendió lo más excelente, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: oigan, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿pero en qué han sido bautizados? Ellos dijeron: pues en el bautismo de Juan, y somos buenas gentes. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyere en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaron. Mire, Priscila, Aquila, Pablo no instruyeron a ellos en el bautismo en agua, que está bien, no está mal. Lo que hicieron estos tres fue introducir a toda la iglesia a la dimensión del Espíritu. Lo que hicieron estos fue hacer una transición de la dimensión para que caminaran en el Espíritu. Ellos realmente estaban haciendo el cumplimiento de lo que Cristo vino a hacer. He aquí el reino de los cielos se ha acercado, venga Espíritu Santo. El fariseísmo tiene ese problema, porque tiene un terrible problema con el Espíritu Santo. Tiene un terrible problema con la manifestación del Espíritu Santo. Y si podemos ponerte una cadena para que no pases, lo haremos. Y si podemos poner un impedimento para que eso funcione, lo haremos. Porque el fariseísmo ama el control, ama la estructura, ama la regulación. Y no me malinterprete, el problema no es la estructura. El reino de los cielos tiene una estructura, el reino de los cielos tiene un orden. El problema es cuando la estructura sustituye la vida del Espíritu. Ese es el problema. Porque ojo, Jesús no vino a destruir el templo y a hacer su escándalo, vino a purificarlo. El problema de los fariseos era que podían tolerar la religión, la liturgia, la estructura, la tradición, pero no podían tolerar la vida del Espíritu, la libertad del reino, la revelación del Mesías. Hermanos amados, el fariseísmo aparece cada vez que la experiencia viva del reino está moviéndose y queremos subordinarlo a la estructura, a sistemas humanos, a tradiciones, y ponemos estorbos para la vida del Espíritu. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Pero hoy ¿qué? ¿Hoy qué? ¿Cómo se cierra hoy el reino de Dios? ¿Qué hacemos nosotros las iglesias para cohibir que el reino de Dios se manifieste? Porque muchas veces nosotros como iglesias reducimos el evangelio a un ritual, a un horario. Nos hemos vuelto expertos en enseñar estructura y organigramas, pero no enseñamos comunión. Formamos creyentes, pero sin vida espiritual. Hablamos de Dios sin conducir a la gente a la presencia de Dios. ¿Quiere que le sea mucho más detallista y que nos pisemos nosotros nuestros propios callos? Somos fariseos que ponemos una cadena para que la gente no experimente el Espíritu Santo cuando reemplazamos la presencia de Dios por producción. Cuando todo está perfectamente producido, cuando las luces están hermosas, cuando el data nunca falla, cuando tenemos en la puerta branding y regalitos para las mamás y la escenografía está impecable y tenemos un cronograma y un marketing correcto. Y porque tenemos que llevar eso adelante, no hay espacio para ministrar, no hay espacio para el quebranto, no hay espacio para levantar las manos, no hay espacio para la oración, no hay espacio para el arrepentimiento, para la sensibilidad del Espíritu Santo. Hermanos, cuando todo está diseñado para impresionar a las personas, no necesariamente las estamos conduciendo a Dios. La iglesia moderna puede producir lindos eventos, impresionantes campamentos, impresionantes eventos, mientras el Espíritu Santo queda reducido a un segmento del programa, y eso está mal. Somos fariseos cuando enseñamos conductas antes de transformación. Somos fariseos cuando en vez de hablar de lo que la palabra de Dios es, usamos el púlpito para decirle a la gente cómo se tiene que vestir, cómo tiene que hablar, cómo tienen que parecer cristianos delante de los demás, cómo tiene que servir, cómo tiene que cantar.
pero nunca les enseñamos a orar, ni a oír la voz de Dios, ni a vivir en santidad, ni a depender del Espíritu Santo. Eso provoca que en medio de las iglesias tengamos creyentes funcionales, pero no discípulos espirituales. Y es un problema, porque eso era exactamente el problema del fariseo: apariencia correcta, pero sin vida interior. Somos fariseos y ponemos esa traba cuando se ridiculiza toda manifestación del Espíritu Santo. Hay ambientes donde tenemos que hablar del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, y eso al fariseo le incomoda. Le incomoda que alguien a este lado esté llorando. Le incomoda que este de aquí esté brincando en el Espíritu Santo. Le incomoda. Le incomoda la oración intensa. Le incomoda el quebranto. Le incomoda que le digan: ¿sabes qué? Ven a congregarte. Todos los días hay reunión. Date espacio para eso. Que son unos pesados. Porque para el fariseo todo debe mantenerse controlado, racional, medible. Somos fariseos, hermanos amados, cuando se sustituye la intimidad por contenido. Vivimos en este tiempo en una etapa en la que hay un montón de podcasts cristianos, un montón de clips, un montón de reels, un montón de frases, un montón de debates, apologetas impresionantes, contenido infinito. Eso es lo que hay en las redes sociales. Vivimos en un tiempo en que la gente sabe muchísimo. Muchísimo sabe la gente, pero ora muy poco. La gente conoce teología, conoce griego, conoce escatología, pero muchos no conocen realmente la presencia de Dios. Eso también es fariseísmo moderno. Una información sin transformación. Eso es. Hermanos, somos fariseos cuando se discipula a la gente para que sirva, pero no para que permanezcan en Cristo. Mis hermanos, habemos iglesias que formamos músicos buenos, servidores espectaculares, líderes impresionantes, predicadores, voluntarios, pero no formamos adoradores, pero no formamos hombres de oración, creyentes llenos del Espíritu Santo. Eso se llama fariseísmo. Entonces tenemos un montón de gente que aprende a cómo la iglesia funciona, pero no aprende a vivir en el reino. Y podemos ser una iglesia donde la gente aprende a asistir, pero nunca aprende a habitar en la presencia de Dios. Eso está mal. Eso es poner una cadena para que no entre en el reino. ¿Se acuerda del pasaje? Siguiente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, dice el 14, escribas, fariseos. ¿Por qué? Porque devoran las casas de las viudas. Di conmigo: devoradores de viudas. ¿Sabe lo que era una viuda en el tiempo de Jesús? Según la ley de Moisés, en el tiempo de Jesús que él vivía, la viuda era el símbolo oficial de la vulnerabilidad. La viuda era la persona más desamparada que existía. Ella, el huérfano y el extranjero. Por eso es que Dios dijo: a estos tres, a la viuda, al huérfano y al extranjero, a ellos me los van a cuidar. Me los tienen que cuidar. Lo puse en la ley de Deuteronomio 24: no torcerás el derecho del prosélito o del huérfano, ni tomarás la prenda de la ropa de la viuda. Deuteronomio 27: maldito todo aquel que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Y todo el pueblo va a decir: amén. Maldito aquel que no hace justicia para ellos. La Biblia representa siempre a las viudas como gente en crisis. En la Biblia no hay una viuda que le esté pasando tranquila. Recuerda, por ejemplo, la viuda de Sarepta, Primera de Reyes capítulo 17. Estaba en una casa de hambre, estaba por morir, y dice: vamos a comer esto y nos vamos a morir. Recuerda esa viuda de Segunda de Reyes capítulo 4, que decía: tu siervo ha muerto y ha venido un acreedor a tomarse y se ha llevado a mis hijos. Toda viuda en la Biblia es alguien que está pasando necesidad, siempre. Y la casa en la Biblia, la casa muy rara vez en la Biblia es un edificio construido. En la Biblia la casa siempre tipifica a una persona, es más, a un linaje, es más,
a la identidad familiar. Por eso se usan palabras como la casa de David. No está hablando del edificio donde vivía David, es el linaje de David, la casa de Israel. Tanto es así que usted y yo somos representados como una casa. Primera de Pedro 2:5, sed edificados como casa espiritual de Dios. Hebreos capítulo 3, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual la casa somos nosotros. Entonces cuando la Biblia dice, ustedes devoran la casa de la viuda, la casa de la viuda es una vida en estado vulnerable. Y la palabra dice lo siguiente: devoran la casa de la viuda. Esta palabra devorar es consumir completamente, absorber destructivamente. ¿Sabe cuál es el corazón del fariseo? El corazón del fariseo está bajo el charque para ver quién es el débil. Y el débil agarra y se lo come. Y consume las estructuras complejas. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál es su excusa? El verso dice lo siguiente, no sé si lo tengo sin la mascarilla, pero dice, el problema es que ustedes hacen largas oraciones en la parte de abajo. Ustedes retienen a estos con largas oraciones. Se lo voy a poner en un término un poquito más eclesial del 2026. Fariseos, ustedes usan espiritualidad, ustedes usan lenguaje santo, apariencia religiosa, para extenderle su ayuda al alma que necesita ayuda, como una cobertura para explotarles, porque tu idea es comer su casa. Ese es el verdadero fariseísmo. Usan lo espiritual para alimentarse de la vulnerabilidad humana. Y hoy el fariseísmo moderno sigue devorando casas. El fariseísmo moderno sigue consumiendo emocionalmente a personas heridas. Entran por esa puerta gente herida, gente lastimada, gente vulnerable, y decimos, ven, vamos a cuidarte nosotros. Y le extendemos la cobertura y lo tenemos aquí para que esté debajo nuestro todo el tiempo. Y consumimos lo que trae y consumimos lo que tiene. ¿Quiere que le diga frases? Porque cuando esta viuda empieza a darse cuenta, cuando este huérfano empieza a darse cuenta, va a decir, oye, algo está haciendo mal mi líder, mi pastor, así. Oh, no toques al ungido, ¿ah? Porque yo te he dado cobertura. El que se va de esta casa sale de la cobertura espiritual. Fariseo. Eso no pasa acá. Todos aquí son bienvenidos. Y sí, en esta casa hay un mover que tiene el Espíritu Santo. Pero si usted quiere irse, adelante. No hay ningún problema. No es que la bendición se queda aquí y usted va a andar. No. Dios lo va a bendecir aquí o donde sea. Tengas la libertad, por favor. Es más, creo que esa ha sido la actitud por la cual la iglesia está terminando llenando. ¿Quiere irse? No hay problema. Es más, te bendecimos, que te vaya bien, Dios bendiga tu vida, te llene. Por favor, chao, vuelve cuando quieras. Eso es. Porque, hermanos, es que tu bendición depende de tu obediencia. Mentira. La verdad es que muchos de nosotros somos unos desobedientes y Dios nos sigue bendiciendo. Es que sin cobertura espiritual vas a estar vulnerable. No es cierto. No es cierto, no es verdad. Todas esas frases que les estoy diciendo, miren, ¿sabe qué es lo más chistoso de todos los que, y lo digo con respeto, en serio, no se lo merecen, pero lo digo. A los fariseos le digo, ¿no? ¿Se dan cuenta que todos estos que usan estos términos hablan en código? Tienen un código así medio. A ver, me voy a esforzar para un cachito ponerle código ya a mis palabras. Hoy vamos a activar dimensiones de cobertura apostólica que van a romper los ciclos de escasez y van a abrir portales de aceleración espiritual sobrenatural. Declaramos que toda atmósfera limitada se alinea ahora con el diseño divino de bendición. Pucha, la viuda ha escuchado solamente bendición. Amén. Yo necesito ser bendecido, ¿no? Y como el fariseo sabe que citando ciertas palabras y diciendo ciertas cosas va a agarrar y la va a enganchar a la viuda, la suelta.
Ni siquiera él comprende lo que está diciendo. Y todo el mundo dice, ¿atmósferas de qué? ¿Esferas de cuánto? ¿Qué? La única palabra que se entendió de ahí fue bendición. Y como el fariseo sabe eso, se lo va a comer. ¿Saben, hermanos? Hay personas que llegaron a la iglesia con una casa vacía. Con casa me estoy refiriendo a vida. Hay gente que ha llegado a la iglesia con casa vacía, con una casa saqueada, con una casa endeudada emocionalmente, con una casa vulnerable, con una casa destruida. Pero Cristo sigue restaurando muros, Cristo sigue levantando fundamentos, Cristo sigue afirmando columnas, sigue reconstruyendo vidas. Pero es Cristo, porque el reino de Dios no devora casas, el reino de Dios edifica casas. Un día Jesús se encontró con una viuda. El registro se lo puse aquí, Lucas capítulo 7, verso 12. La historia es esta: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llegaba a entrar a un difunto hijo único de su madre. Cheque, hay detalles súper lindos que utiliza la Biblia, porque ¿se acuerda el que pone trabas para que no pase? Aquí había una puerta, y en esta puerta aparece una viuda que estaba cargando un difunto. Y no era cualquier difunto, era el hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Cuál es el corazón de Jesús a la viuda, al huérfano? Compasión. Se compadeció de ella. Dice el verso 14: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él que había muerto y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Verso 16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Saben, hermanos amados? El reino de los cielos no consume a la casa vulnerable, restaura la casa vulnerable. No le cobra por la restauración, no le anda exigiendo sacar su billetera. Pero el fariseo sí, porque el fariseo quiere lo que tiene la viuda, lo que tiene el huérfano, lo que tiene el extranjero. Y eso está mal. El verso sigue diciendo lo siguiente: ay de vosotros, escribas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ay de ustedes, fariseos, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso van a recibir mayor condenación. Pero aquí se pone más interesante, porque mire cuál es el problema del fariseo. Lea conmigo el verso 15 si alcanza a leerlo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Porque recorres mar y cielo para conseguirte un prosélito, para convertirlo a tu sistema. Siguiente: para convertirlo al sistema. ¿Sabe lo que significa la palabra prosélito? Creo que puse el versículo acá. No, es perfecto, muy bien. La palabra prosélito es el que llegó, el que fue incorporado, el convertido. Eso es un prosélito, el que llegó, el nuevo incorporado. En este tiempo, todo aquel que se convertía a la religión judía era un prosélito. Entonces lo que él tenía que hacer era transformar sus costumbres a las costumbres y tradiciones judías. Tenía que entrar dentro de la estructura. Para empezar, si era hombre, tenía que circuncidarse. Tenía que observar las leyes ceremoniales, empezar a comportarse en el templo de manera adecuada. Tenía que cambiar su alimentación para poder comer kosher. Tenía que empezar a guardar las fiestas judías. De esta palabra prosélito es que modernamente hoy tenemos una palabra que se llama proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? El proselitismo es un conjunto de actividades, por definición del diccionario, técnicas y tácticas utilizadas para ganar adeptos. No sé si esto va a chocar a alguien, pero a Jesús no le gusta el proselitismo. Claro, le pedimos a la gente que cambie su forma de vestir, si no, no lo aceptamos. Y luego nosotros salimos a sus casas vestidos como creemos que tenemos que vestirnos y golpeamos sus puertas, ¿no? Oye, tienes que volverte como yo.
Y sabe que a Dios no le gusta el proselitismo. Dios nunca estuvo de acuerdo con esto. Pero no me malinterprete, no es que la gente, no es que Jesús no quería que el reino de Dios se expanda. Él quiere que el reino de Dios se expanda. Pero el problema es que la gente puede convertirse en una estructura religiosa, pero jamás encontrarse realmente con Dios. El problema no era convertir gentiles. El problema no era alcanzar personas. Jesús jamás condenó el alcanzar más personas para el reino. Siempre estuvo escrito: esta casa será llamada casa de oración para los pueblos, para las naciones. Vendrán muchos pueblos, vendrán muchas, vendrán, subamos al monte de Jehová. Los fariseos conocían la ley, estudiaban las escrituras, enseñaban la doctrina, practicaban rituales, pero no reconocían que él era el Mesías. Tanto fue así que Jesús le dijo: oye, ustedes estudien las escrituras. Juan capítulo 5. Ustedes estudien las escrituras a fondo, porque piensan que en ellas van a tener vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan en venir a mí para recibir esta vida. Y ustedes los meten a su estructura correctamente, externamente correcta, pero no necesariamente los llevan a una relación viva conmigo. El problema era convertir personas al sistema, pero no al reino. Y muchas veces nosotros queremos convertir a la gente a Rocafiel, y eso está mal. Eso está mal. No sé si estará algún hermano que no dice: sí, aquí estamos todos los rocafieleños. Eso no existe, le dije. No existen rocafilenos, no existen alejandristas, no existen fidelistas, no existen lauristas. Aquí no existe eso. Y usted no es un rocafileño. Usted con dificultad es cristiano, igual que yo. Y saben una cosa, hermanos amados, el problema es que estos querían convertir a gente al sistema. Jesús llegó predicando el reino de Dios. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: el reino de Dios se ha acercado. El fariseo no habla de eso. El fariseo habla de su tradición, de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Mateo 15:3. Respondiendo le dijo: porque también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición, pues en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Miren, la tragedia del sistema religioso comienza cuando el modelo sustituye la presencia de Dios. Y miren, no malinterpreten mis palabras. Jesús reconoce que los fariseos tienen pasión. ¿Leyó bien el versículo? Mateo 23:15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Ustedes hacen todo lo posible, todo lo posible. Miren, hermanos amados, hay esfuerzo, hay movimiento, hay dedicación, y eso está bueno. El mismo Pablo da el mismo diagnóstico al respecto de ellos. Romanos 10, verso 1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. El problema no es la pasión. Era una pasión desconectada de la verdad del reino. Y aquí está el asunto, hermanos amados. Todo sistema religioso sabe producir apariencia espiritual. Todo sistema religioso sabe producir apariencia espiritual. ¿Quiere una prueba? Cabina, quíteme el sonido de piano, por favor. ¿Vio que ahora no suena tan espiritual? Porque toda estructura religiosa sabemos cómo producir ambientes espirituales. Sabemos qué cosas hacer para que la cosa funcione. Es la verdad. Todo sistema religioso sabe producir apariencia espiritual. Pero ¿sabe? En los últimos tiempos, la Biblia dice que va a llegar un tiempo en que los hombres usen tanto esto, tanto, que van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficiencia de ella. Eso dice 2 Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque solamente Dios produce la vida espiritual. Pero ya que está producido,
Póngale un poquito de pato. ¿Quiere que le diga cuál era el problema de los fariseos? Que cuando traemos a la gente para que se enamore del sistema, de la estructura, que está bien linda, si no se enamoran de Cristo, van a enamorarse de la visión de la iglesia. Y eso está mal. Si no se enamoran de Cristo, van a vivir por la misión de la iglesia. Y eso está mal, porque tienen que enamorarse de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema del fariseo? Siguiente. Mire, la Biblia dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Si soy un fariseo que lo único que me importa es la estructura, si soy un fariseo que lo único que me importa es que la gente se vista como me he visto yo, hable como hablo yo, porque así lo hacemos aquí y es la manera como hacemos la cosa de Rocafiel, y para de contar, todos los demás están mal, nosotros solamente somos los únicos buenos, va a llegar alguien, y como no le vamos a enseñar el reino de Dios, le vamos a enseñar estructura. La Biblia dice lo siguiente: que se va a volver el doble de malo. Y si nosotros éramos así de radicales, el otro va a ser peor, y este va a tener otro prosélito y él va a ser peor. Nosotros teníamos una cadenita de terciopelo para que no entre en el reino de los cielos. Este tiene una cadena, este ya tiene una, va a levantar una pared. Ese es el problema de ser prosélitos de una visión y no del reino. Usted no quiere eso. Es el diagnóstico que dice Jesús. Siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ese se vuelve peor de religioso que el religioso que lo trajo. Ese es el problema del fariseísmo, que el discípulo termina siendo peor que el que lo discipuló. El sistema no solamente produce un error, lo intensifica para la siguiente generación. Esta palabra hijo del infierno, uy, qué fuerte, ¿no? Esta palabra hijo del infierno, no, el prosélito no es hijo del infierno, es doblemente hijo del infierno. Siguiente: hijo del infierno es Ion Genetet, que es hijo de Gegena o Genema, muchas formas de traducirlo. Esta palabra Gegena viene de una palabra en griego que es el valle de Ginón. La fama del valle de Ginón es terrible, porque el valle de Ginón es un valle que estaba al sur de Jerusalén. Históricamente ahí es donde cayó Israel en idolatría extrema. Ahí es donde ofrecían sus hijos en sacrificio al dios Moloch. Y con el tiempo ese valle quedó asociado a un lugar en el que Dios derrama su juicio y es rechazado por Dios. Entonces Gehenna es la imagen de alguien que entra en juicio. Hijo es el perfil que utiliza la Biblia para hablar acerca del carácter de la naturaleza. Por eso la Biblia usa términos como hijos de desobediencia, hijos de luz, hijos de perdición. Porque es eso, su naturaleza es esa. Hijo de perdición, por ejemplo, lo utilizó para hablar acerca de Judas. Hijo es alguien marcado por su naturaleza. El hijo de Gehenna es aquel que está encaminado a juicio. A ese le iba a caer juicio. ¿Por qué? Porque ya estaba perdido. Estaba perdido y le va a caer juicio. Pero ahora lo has metido a un sistema religioso en el que es doblemente metido el juicio, porque él piensa que está siendo salvo. Él piensa que por las cosas que hace está siendo salvo, pero no. Entonces doblemente hijo de juicio. ¿Y saben qué? El detalle es que Pablo era así de apasionado. Él agarraba, hacía un prosélito y lo volvía como él. Él mataba cristianos. Imagínate lo que hacían sus discípulos. Mataban el doble de cristianos. ¿Me entiende? Mira, Filipenses 3:6. En cuanto a celo, está viendo Pablo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he terminado como pérdida. El problema es que el espíritu del fariseo no murió con los fariseos. La estructura cambió, la tecnología cambió, los formatos cambiaron, pero el peligro sigue existiendo, iglesia. Porque convertir personas a sistemas religiosos es lo peor que uno puede hacer.
convertir gente a sistemas religiosos. Porque hoy todavía existen formas modernas. Existen formas modernas de recorrer mar y tierra para ser un proselito. Y personas que invierten dinero, campañas, redes sociales, marketing, viajes, eventos, influencia, plataformas digitales para ganar seguidores. ¿Pero los llevan a Cristo verdaderamente? ¿O los están incorporando a un sistema? Porque lamentablemente alguien puede ser convertido a una cultura evangélica, a una denominación, a un mover, a una figura ministerial, a una estética de un lugar, a un color, a una ideología religiosa, incluso a una marca ministerial, pero sin conocer a Cristo. ¿Sabe? Somos una generación que sabe predicar. Somos una generación que sabe debatir. Somos una generación que sabemos crear contenido, viralizar mensajes, construir plataformas, pero no sabemos amar. No sabemos quebrantarnos, no sabemos perdonar, no sabemos morir a nuestro ego, no sabemos caminar con Dios en lo secreto, no sabemos. Y nos hemos vuelto fariseos. Porque el reino de Dios no se mide solamente por la expansión visible y por la cantidad de sillas llenas. No se mide por eso. Se mide por cuánto está siendo formado Cristo en cada uno de nosotros. Tanto es así que el fariseo lo que quiere es formar la identidad y ponerle el sello. Vos eres de Rocafiel, como ganado, ¿no? Pero Pablo no quería eso. Pablo fue muy claro en Gálatas capítulo 4 verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es mi mayor anhelo. Hermanos, soy feliz porque cada uno de ustedes ha hecho de Rocafiel su casa. Para mí es una alegría enorme. Sí lo es. Soy feliz que juntos jalemos el carro para que esta iglesia avance. Me alegra, me inspira. Hace 1 o 2 semanas estaba parado ahí en la puerta y estaba el servicio y llegó uno de nosotros llorando. ¿Qué ha pasado? Entonces, yo le veo a la pastora, le abraza: hermanita, ¿qué ha sucedido? Yo pensé que le habían chocado, pensé que se había muerto su perrito. ¿De qué ha pasado? Cautivó mi corazón su respuesta. Me dijo: pastor, he llegado tarde y ahora no puedo servir. Le dije: ¿cómo quisiera que todos tengamos ese corazón hermoso? Llego tarde, no puedo servir. Hermoso corazón. Me conmueve. Verlos a cada uno de los domingos me conmueve, me llena de alegría. Pregúntele a mi esposa, ¿sabe qué? Empiezo el lunes a trabajar la prédica el domingo porque veo gente que viene desde el plan, desde el norte, 1:30, 2 horas de viaje para venir aquí. No les puedo dar una ensaladita de fruta. Vienen a comer bien. Me regalan 1 hora de su tiempo para hablarles. No puedo darles una Juan 3:16 nomás. Pero mi mayor deseo, le voy sincero, agradezco su corazón de servicio, agradezco su amor por esta casa, agradezco su amor por Rocafiel, agradezco todo lo que usted hace. Pero ¿sabe qué? Mi vida es que Cristo sea formado en ustedes. Vivo para que Cristo sea formado en ustedes. No una denominación, no el nombre de una iglesia, no el nombre de un pastor. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese es el objetivo. Usted no se ha venido a meter a una estructura religiosa, que es una estructura bonita. Usted no se ha venido a meter a un organigrama, que es un organigrama bonito, está bien. Usted se ha venido a meter en Cristo. Cristo es lo que prima, Cristo es nuestra prioridad. La próxima vez que traiga una persona, no le traiga para decir: mira lo bonita que es mi iglesia. Tráigale y dígale: ¿sabes qué? Te voy a llevar para que sepas quién es Cristo. Y sabes que seguramente hay un
Uno que dice ser pastor usando tenis te va a decir tu verdad. No le hagas caso, nadie le haga caso. Tú tranquilo, ven a conocer a Cristo. Hermanos, no seamos fariseos. ¿Sabe? Somos excelentes para poder hacer estructuras y poner vallas para que el Espíritu Santo no se mueva. Si hemos puesto alguna valla para que el Espíritu Santo no se mueva, quitémosla. Si hemos estado impidiendo que todas las demás personas experimenten lo que es el Espíritu Santo, quitémosla. Si nos hemos vuelto expertos en producir cultos, ya. Cristo es más importante. Cristo es más importante. El Señor nos libre de comer la casa de las viudas. Y tú estás aquí y sabes que no nos interesa lo que tienes. Quiero que sepas esto, no nos interesa lo que tienes. No buscamos lo que tienes, sino queremos ser la plataforma para que Dios lleve tu vida a aquello que Él tiene preparado para ti. Yo doy gracias por todo lo que entregas, pero te soy muy honesto. Queremos ver lo que Cristo va a hacer contigo. Cristo, tú no estás aquí por una cobertura espiritual y más cosas. ¿Te quieres ir? Amén, por favor. Pero si te has venido a quedar en este lugar, es para que juntos conozcamos a Cristo, para que derramemos nuestro corazón delante de Él y esperarle así hasta que Él regrese y decirle: Señor, te amo. Señor, cuánto te amo. Te amo, Jesús.